para opinar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que continúan con nosotros aquí a través de sus canales TVC y Megacanal. Es noche de lunes y es noche para opinar, y como cada semana saludo con gusto a mis compañeros Raúl Frías Lucio, director editorial de Mega Noticias, Enrique Toussaint de Mega Noticias y columnista en El Informador, y Andrés Villarreal de Mega Noticias allá en Sinaloa. Muy buenas noches a todos, y sin más preámbulos, estamos ya listos para opinar. Enrique Quintana publica hoy en el periódico El Financiero su columna Con Trump, más vale no equivocarnos. Quintana destaca las posibles consecuencias de la aplicación de aranceles a las exportaciones mexicanas a Estados Unidos, entre otras una posible recesión. ¿Pero qué recomienda Quintana al gobierno mexicano? En las negociaciones que comienzan el miércoles, el gobierno mexicano eventualmente tendrá que darle algo al presidente norteamericano, algo que pueda vender entre sus electores como un triunfo de la presión que ejerció. Más vale no equivocarse, termina así su columna Enrique Quintana, hoy en el periódico El Financiero. Saludo con mucho gusto Paco, Enrique, también Andrés. Y es que este amago que ha hecho el presidente estadounidense ya ha tenido algunos efectos, especialmente en el mercado cambiario, cuando nuestra moneda perdió 50 centavos. No exactamente por eso, pero sí algunos de los efectos que ha generado este amago, esta amenaza que hace el presidente Trump, considerando que está en campaña y que está próximo desde luego a anunciar su posible reelección, luego de los conflictos internos por esa acusación, este señalamiento que tenía de haber recibido apoyo de Rusia durante la campaña anterior, y desde luego el tema de que las encuestas no le han venido favoreciendo exactamente hasta el momento. Es por eso que nuevamente Trump toma a México como el sparring para poder realizar su campaña, y esto pues nos tiene en esta situación en este momento con este amago de aplicar un 5% de aranceles a todos los productos que entren a los Estados Unidos, aunque argumenta el mismo periodista Quintana que sería como darse un balazo al pie, ya que ese sobreprecio que pudiera aplicarse también le pegaría al consumidor. Quintana pone sobre la mesa, digamos, qué es lo que y cómo se tiene que tratar, desde luego con mucha cautela, pero hay muchas opiniones al respecto, sobre todo por la forma en como el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha reaccionado, primero en una forma, digamos, con un tú a tú, y luego como que fue cambiando ese tono hasta este momento, esperando que las negociaciones se inicien, bueno, las pláticas, las charlas, no una reunión cumbre con la parte estadounidense a partir del próximo miércoles, una semana importante. ¿Cómo han visto la respuesta a la carta? ¿Cómo han visto la reacción del presidente López Obrador en este entorno? A ver, en el caso de la carta, a mí la carta me parece que en términos generales es muy sólida. Creo que hay frases que hablan del temperamento del presidente en este tema. Por ejemplo, cuando le dice, no soy cobarde, pido el diálogo porque creo que es el eje rector en la diplomacia y en las relaciones internacionales, pero eso no quiere decir que sea cobarde. Me gusta que es una carta de principios más reivindicativa, que busca de alguna forma evidenciar las prácticas y los discursos de Donald Trump. Yo creo que donde se equivocó claramente el presidente desde mi punto de vista es en digamos, forzar de forma tan clara la negociación. Creo que hay instancias ya establecidas para negociar este tipo de cosas, y esta desesperación de emplear al canciller a una especie como de cumbre, una especie de acuerdo bilateral por la amenaza del 5%, lo único que hace es mandar un mensaje de que creo que Estados Unidos y Donald Trump se pueden sentar tranquilos y decir, con un tuit yo puedo poner y puedo agarrar de donde sea a México, porque va a haber una reacción de casi un maremoto en nuestro país vecino. Eso podría decir perfectamente desde la Casa Blanca. Entonces, me parece que México y López Obrador tenemos que pensar claramente cómo debe ser la relación con Trump, cuál es nuestro plan B. Yo creo que un 5% de las exportaciones no es ninguna tragedia, y estoy de acuerdo con Quintana, quien terminará pagando ese impuesto, pues por supuesto que es el consumidor en los Estados Unidos, y entender... Claro.
que lo que está haciendo Trump es política. Y hay que decirlo, Trump se va a reelegir, Trump va a ganar la elección de 2020, está clarísimo. Los demócratas no tienen un candidato competitivo, ni Biden, ni Buffett, nadie de los candidatos que está en este momento levantando la mano como demócrata tiene posibilidad de vencer a Trump. ¿Cómo queremos que sea la relación? No hay que caer en este tipo de provocaciones y creo que en ese sentido el presidente actuó de forma correcta, digna, pero impulsando el diálogo. ¿Compartes esa opinión, Andrés? A mí lo que más me llamó la atención es que Donald Trump le bastan 140 caracteres para poner de patas cabeza arriba a un país y Andrés Manuel necesitó 2 cuartillas para poderle responder en esta clase de historia que le hace a Donald Trump, que por supuesto no entendió ni una palabra porque ni siquiera sabe quién es Roosevelt y ha quedado muy claro que no quiere imitar a ninguno de los otros presidentes que han sido ejemplo en los Estados Unidos. Pero no coincido con Enrique en que ese 5% va a ser tan sencillo. Me ha tocado hablar con algunos exportadores y están realmente preocupados de lo que pueda ocurrir porque ha demostrado también Donald Trump que esas amenazas de 140 caracteres van mucho más allá y se prolongan más de una reacción política. Tiene impactos en los países y por eso la reacción de Andrés Manuel López Obrador y del mercado y de los exportadores, que me parece que son los más preocupados, por supuesto. Si dependemos en más de un 90% a los Estados Unidos, pues claro que tenemos que estar preocupados con el asunto. Hay además algunos nichos que están todavía más preocupados de lo que pudiera ocurrir. Ahora, quizás aquí el asunto no es pudiera tanto solventarlo, pero no lo sabemos. Andrés, aquí el asunto no es tanto si impacta o no. Por supuesto que cualquier arancel, cualquier impuesto, cualquier cosa tiene que llegar a impactar. El asunto es cada que te amenace, como se dice coloquialmente, te vas a bajar los pantalones. Es decir, cada que te diga el presidente Donald Trump, la política migratoria se decide en Washington, porque eso es lo que está diciendo Trump. La política migratoria de México se tiene que decidir como ha pasado durante Estados muchísimos Unidos no tiene en Washington. amigos. En Estados Unidos. Entonces, a lo que me refiero es cada que te amenace con un 5% de aranceles, en ese momento dices, va. ¿Qué pasó con China? Con China hubo el mismo problema que dijeron los chinos, ni hablar. Si quieres llegar esto hasta el extremo, lo llevamos. Entiendo que es un debate entre potencias, que es muy distinto a la relación entre México y Estados Unidos, pero creo que el presidente no puede reaccionar, tener miedo y decirle, sí, lo que usted diga, señor Trump, lo mejor que podemos hacer es que usted defina quién entra a México, quién no entra a México, quién cumple la frontera. No, yo creo que es una obligación del presidente defender que la política migratoria se termine decidiendo en nuestro país, no en Washington. Recordando que Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Que también les está afectando a ellos directamente. Desde luego, lo que dices, Paco, o sea, no hay amigos, hay intereses, pero México está compartiendo una frontera de 3,000 kilómetros. Tenemos uno de los puntos del mundo donde más pasos de un país a otro hay todos los días. Tenemos un comercio de más de 500,000 millones de dólares al año y esto realmente a nuestro país es muy importante. Pero tienes un tratado para los comercial estadounidenses de alguna forma. Tienes un tratado comercial vigente. Los tratados le valen a Trump, lo sabemos. Le valen los tratados a Trump, no le importa, son letra muerta, son papel. ¿En dónde queda la OMC? Pues también igual, si no le gusta lo de Trump, pues se sale de la OMC como salió el Tratado de París y se salió de lo demás. Es decir, me parece que estamos negociando con alguien que quiere tomar decisiones políticas que le corresponden a nuestro país, las quiere tomar en otro país. Y yo creo que eso es inaceptable en términos de negociación. Andrés. Ahora, pero yo creo que hay esta una va a cosa ser, que no hay que pasar no es por una alto, crisis me parece. todavía. Andrés Manuel López Obrador ha tomado una política, una posición en la política migratoria muy distinta a la de Enrique Peña Nieto. Es cierto, Peña ya se iba, pero Andrés Manuel tiene detenidos a miles de migrantes en Tapachula, cosa que no hizo Enrique Peña. Los dejó pasar, los dejó llegar incluso hasta la frontera con los Estados Unidos. No se habla mucho, pero Andrés Manuel ha sido mucho más invasivo en la política migratoria, los ha detenido. Si ahora Donald Trump le está pidiendo mucho más, que los quiere más atrás todavía de Tapachula, porque estas caravanas migratorias que vimos en la mitad y segunda mitad del año 2018 han sido detenidas ahora en Tapachula. Estamos incluso de acuerdo que el con tema una clara migratorio, violación a los derechos humanos de esos migrantes. Estamos de acuerdo en que el tema está migratorio respondiendo más. Y el tema comercial no es el fondo de este problema, es un tema electoral y político. Es la reelección, 2020. La reelección.
Sí, está claro. Es un tema electoral, claramente. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Andrés. Claro que hay violaciones de derechos humanos y Trump ha legitimado incluso que haya comandos armados en Texas disparándole a migrantes que vienen de Centroamérica o que provienen de México. Es decir, la política que tiene Trump es casi nazista en materia de migración. Pero sí creo que lo que ha hecho esta administración es de alguna forma ordenar. Lo que antes había es que entraban muchísimas caravanas de migrantes y no teníamos ni razón de saber exactamente para qué venían, quién se quedaba, quién no. Llegan a Tapachula, solicitan asilo político, inician o asilo legal o humanitario, inician todos los procedimientos y si se da el asilo, pues se concede y se acabó. Yo creo que esta administración en términos migratorios no es que sea más dura que la de Peña Nieto, creo que está tratando de ordenar los flujos migratorios y para Trump eso nunca va a ser suficiente, nunca va a ser suficiente. Quiere ver a mexicanos del ejército, soldados, disparándole a migrantes y creo que esa imagen no la podemos dar. Ahora, el argumento que ha dado el presidente López Obrador es que está haciendo, de hecho ese va a ser el discurso que va a traer el canciller junto con la Comisión Mexicana, es decir, estamos haciendo más de lo que hizo el anterior gobierno. Hoy mismo Marcelo Ebrard señalaba en la mañanera gringa que tenían detenidos 400 traficantes. 24,000 solicitudes de refugio han solicitado solamente en los últimos 5 meses. 8,835 migrantes han sido regresados de Estados Unidos a México y 18,000 están en este momento en México esperando la solicitud de asilo. O sea, ese es el discurso que va a llegar, que va a llevar la comisión y el presidente Trump ya les reviró. Le dijo, es que no es suficiente, necesitamos más. Y así va a ser porque él está en campaña. Así es. Andrés. Pues ha presionado en la parte más sensible, en eso hay que reconocerle que si está haciendo política Donald Trump, porque eso es bastante claro, lo está haciendo muy bien, no puedes presionar a un país de una mejor manera que se está afectándolo en su situación comercial, si dependen el 90% de sus exportaciones de ese país, pues mucho más. Aquí va a ser una jugada casi de ajedrecista, veamos, es un mano a mano, Trump, Andrés Manuel, ¿quién mueve mejor las piezas? Creo que ha sido sólido y consistente López Obrador en sus respuestas sin necesidad de pelear y sin necesidad, como voy a usar la metáfora que decía Enrique, sin bajarse los pantalones, me parece, hasta el momento. Creo que en ese sentido sí me parece que se ha mostrado sólido y consistente López Obrador. Pero el round, esto es solamente un round de sombra. Cuando empiece realmente el asunto, vamos a ver cómo nos toca, ¿no? Aunque no lo invite a Palacio Nacional. A ver, déjenme decirle una cosa. A ver, Trump ha dicho, no quiero negociación, quiero acción. ¿Qué podemos esperar entonces de la reunión del próximo miércoles? Nada. De plano. Yo creo que México va a mostrar esto que ya se ha mencionado, pero me parece que esto lo vamos a seguir viendo en los próximos meses en esta difícil relación entre México y Estados Unidos. México necesita un plan B. Necesita un plan B frente a estas amenazas de Trump. Lo que creo es que no tenemos plan B. Sube los impuestos, si nos sube los aranceles, se acabó. Enrique, me llamó la atención hace un rato que dijiste que no podríamos hacer lo mismo que con China. México no puede ir ojo por ojo y decir, a ver, ¿me quieres poner aranceles? Te voy a poner aranceles. Y mi negociación me voy a ir a China. Y lo que digo es que las fuerzas son muy asimétricas y que de pronto es muy difícil tomar la misma postura que tiene China, que es la segunda economía del mundo, pero por supuesto, claro, creo que hay que regresar con algo. También ellos dependen mucho de seguridad, en muchísimos temas dependen también de la relación con México. Muy bien, pues vamos a hacer una pausa y regresamos en unos minutitos más para seguir opinando. Ya estamos de regreso aquí para opinar. Déjeme decirle, ayer fue domingo de elecciones en 6 entidades y el Universal publica hoy la columna Morena gana sin arrasar. PAN se recupera, PRI se desfonda, de Salvador García Soto. El columnista destaca el hecho de que solo sin el voto de sus aliados, Morena hubiese perdido la gubernatura en Puebla.
En resumen, se diría que Morena gana 2 gubernaturas, pero en Puebla retrocede en votación y solo pierde frente al PAN, aunque lo rescatan los votos de sus aliados PT y Partido Verde, mientras que el PAN se mantiene y se confirma como la segunda fuerza política, la única con posibilidades de pelearle el voto al López Obradorismo y a Morena, en tanto que el PRI se desfonda y parece que sigue desangrándose en su votación. A ver, coincido con Salvador García Soto en el caso de Morena. Digo, ya parece que ganar 2 gubernaturas es no arrasar y una ganarla por más de 30 puntos es ya no arrasar en este país, porque como están las cosas, parece que ahora hay que ganar por 70 puntos para arrasar, pero me parece que en realidad pues cumple con lo que eran las expectativas en Morena, que era conquistar ese par de gubernaturas, la quinta más importante del país, que es Puebla en materia de población, 6.8 millones, Baja California, que también tiene importancia por las ciudades que tiene, gana Tijuana, gana Ensenada, gana la gubernatura, más de 3 millones de habitantes, la frontera. Por lo tanto, sí me parece que Morena gana indudablemente el proceso electoral. No coincido en lo del PAN porque yo no entiendo por qué hay una... Primero fue Marco Cortés que sale a hacer un análisis, desde mi punto de vista, indigno de un líder político que pierde dos gubernaturas. O sea, perdiste Baja California después de 30 años. Perdiste Puebla, donde tuviste un candidato que desde mi punto de vista era un buen candidato, retrataba bien, culto, ex rector de una universidad importante de nuestro país, y ni siquiera llegaste a competir 11, 12 puntos abajo. Es decir, creo que Marco Cortés, que es un líder muy débil, muy decepcionante y que creo que lleva al PAN a la mediocridad, pues este tipo de análisis nos dicen, te fue bien, es que ganaste Durango y mantuviste a Aguascalientes. A mí me parece que el no, PAN, y presentando, Tamaulipas, presentando que gráficos con una elevación de votos comparado con la del año pasado, pero bueno, nada que comparar y siquiera, ni siquiera con datos Paco, fidedignos. Es imposible comparar una elección presidencial y una elección a gobernador. Exacto. Aparte, creo que en el caso de Puebla, sí hay un hartazgo de la ciudadanía que ha tenido que votar muchas veces en los últimos meses, desde las municipales, estatales. Entonces, creo que el hartazgo también influyó, y eso hay que decirlo. Es la jornada electoral más pobre en participación de la historia de nuestro país. Hubo un estado como Quintana Roo con el 23% de participación, es decir, encontrarte a un habitante de ese estado que haya votado era casi imposible. 23% es bajísimo. Un mensaje al sistema de partidos. Creo que los partidos tradicionales están totalmente destrozados. Y me parece que es muy mala noticia que en esta elección, en la elección de 2019, ganaron las clientelas de los partidos, ganaron la movilización, ganó los aparatos de los partidos, la estructura de Morena, pero en realidad en ninguno de estos estados hubo realmente un debate local. Todo parecía que era un debate sobre la figura presidencial y creo que eso no ayuda en nada a la democracia mexicana. Raúl. Desde luego, yo coincido completamente con lo que dice el periodista y Enrique en el tema del abstencionismo. Yo tuve la oportunidad de estar en Puebla en la jornada electoral y desde muy temprano las casillas vacías. No se paraba nadie, muy poca gente, y bueno, finalmente los resultados así lo dieron. En Puebla el 31% de participación, ¿sí? Y bueno, aquí también me parece que el tema tsunami habrá que analizarlo. A mí me parece que ya ese tsunami que vimos de Morena en el año electoral 2018, ya no lo vimos. Sí gana Morena, gana las gubernaturas que ya se mencionaron, pero sin embargo, no, concretamente en la ciudad de Puebla, zona metropolitana de Puebla, sí, la cantidad de votos que obtuvo Morena fue casi la mitad de la que obtuvieron hace un año. Entonces, sí hay una decepción. La gente ahí en Puebla me comentaba que el tema de seguridad está golpeando fuertemente a la ciudad. La alcaldesa, que es viene de Morena, sí, no ha logrado mandar un mensaje fuerte, y el gobierno federal igual que todo el país, pero ahí les está pegando en este momento. Y me parece que sí, el tema Morena ya no lo vimos. No sé si por cada una de las características particulares de cada ciudad, de cada estado y las movilizaciones que hicieron los partidos políticos, ¿Es pero Morena o ya es Andrés no vimos Manuel? ese avance general. ¿Es Morena o es Andrés Manuel? Ese es un tema. Si a Barbosa Es le un pones tema. cualquier otro partido, pierde. Porque tomemos en cuenta, en el caso de Puebla, Raúl, ganó Morena, pero si hubieran tomado exclusivamente los votos por Morena, no gana. Sí, perdía.
No, perdía, ganaba el PAN, ganaba Enrique Cervantes. Así efectivamente, o sea, si le quitas los votos del Verde y del PT con el que iba Morena, sí hubiera ganado PAN. Acción Nacional. Efectivamente, tú lo estás comentando. Me parece que al no estar López Obrador en la boleta, esto desencantó, especialmente me refiero al tema de Puebla. Y en el caso de Baja California, bueno, el triunfo de un superdelegado como Jaime Bonilla, bueno, le quita, después de 30 años al PAN, le quita la gubernatura. Pues yo no coincido con ninguno de yo los creo que en el tres, caso- porque ni con García Soto, ni con Enrique, ni con Raúl, y voy a explicar por qué. Ni con No Paco. estamos viendo la película completa. No, Paco, contigo siempre, por favor. Bueno, estamos viendo la película completa, me parece, porque si empezamos a decir que si le quitamos los votos del Verde y esto, ya sabemos que las alianzas ni son sumatorias No, completas, claro. ni son restas completas. Eso es el punto número uno. El segundo, Sí, la coincido única contigo. parte que sí que me parece que sí coincido con Raúl es que dice, cuando no está Andrés Manuel en la boleta, es una cosa distinta. Distinta. Y como lo hemos tenido tantas veces, en el 2006, en el 2012 y en el 2018, es muy claro hacer la comparación. Y por eso digo, que me explico, que esa es la película completa. Cuando Andrés Manuel López Obrador está en la boleta 2006, 2018 y en las elecciones que toquen en esos lugares, porque ahora ya después serán recurrentes, ha sido muy distinta la votación. Eso es el punto número uno. El segundo es una elección menos de un año después de las elecciones de 2018, que no son las intermedias, porque pues obviamente todavía faltan las elecciones, Claro. no son recurrentes con ninguna elección para diputado federal, y me parece que deben de verse de esta manera distinta. Haiga sido como haiga sido, para citar al clásico, Morena gana las dos gubernaturas. Sí. Independientemente de que si le quitamos los votos del Verde, que si le quitamos los votos del PT, ganaron las dos gubernaturas. Y ahí me parece que desde esa base debe partir la explicación. Por lo tanto, el PAN es el gran perdedor. El PRI, pues por favor, Totalmente ya de con acuerdo. estos, Pues decías que no estabas de acuerdo conmigo. encrucijada en la que se encuentra, en esta coyuntura, ya es más difícil. El PAN, claro que es el gran perdedor de esta contienda. El PRI ya lo veíamos en el piso. No, El PRI ya ni ni hablar siquiera, del PRD, ni ¿no? siquiera discutimos sobre el caso del PRI porque el PRI ya tenía sus porcentajes y ya los tuvo en la última elección. Yo coincido, Andrés, que es un grave error, primero, comparar elecciones en 6 estados que aparte son totalmente disímbolas, unos para Congreso, otros para municipios, otros para gobernador, que es totalmente disímbolo con una elección presidencial. Eso es querer retorcer el análisis, pero ya estamos acostumbrados en este país a que con tal de probar exactamente la otra alternativa, pues hasta en México, A ver. cuando salió el 50% del voto por Andrés Manuel, decían, sí, pero 50 de la gente que salió a votar, entonces en realidad es el 30 y tantos % del electorado. Son análisis que lo que quieren nomás es tratar de, a ver, yo creo que lo que está logrando Morena 4 años después, 4 años después contendiendo, tiene 7 gubernaturas, 3 de los 5 estados más poblados, mayoría en ambas cámaras, la presidencia de la República. Es decir, creo que de aquí a 2021, aunque sea con alianzas, 20 aunque sea como estados sea, con mayoría puede ser en el que Morena Congreso. se convierta en un partido totalmente hegemónico. Así es, sin duda. Y en este entorno de... como ¿Sabes lo más? Sí, adelante, Raúl. No, a lo que iba, y agregando un poco a lo que comenta Enrique, lo más triste y digamos lo más lamentable de esto es, vamos a tener, por ejemplo, el gobernador de Puebla, ¿sí?, que si le quitas el abstencionismo o la poca participación y además el porcentaje que tuvo para ser gobernador, estamos hablando que hay gobernador con un 13%, un 13.5% aproximadamente de la gente que votó y eligió a ese gobernador. Imagínate el respaldo. Cuando hablamos que López Obrador llegó con un respaldo del 70%, Del 70%. aprox, sí, más o menos, sí, y ahora estamos viendo, llega un gobernador con el respaldo del 13% de la población. Realmente el respaldo, la fuerza que trae una autoridad de este tipo, pues es realmente... urge hacer cambios, la segunda vuelta, o poder hacer que un gobernante pueda llegar con más respaldo. Más con legitimado, respaldo más social. legitimado. Sí. Solamente un asunto.
Sí podemos ver por estados la popularidad del presidente y si hay un vínculo directo. Mitofsky hizo por estados y por regiones del país la popularidad del presidente en su última entrega. Y sí vemos, por ejemplo, que en Baja California Norte tiene una evaluación altísima el presidente, rozando 80%. En Tamaulipas, que tuvo elección legislativa y solamente ganó un distrito, Morena tiene elección menor. Eso de pensar que López Obrador no estuvo en la boleta, estuvo en el debate electoral y Barbosa gana por López Obrador y Jaime Bonilla gana por López Obrador, no gana ni por su estructura propia, ni porque sean unos grandes candidatos, ni por Morena. Ganan por Morena, por Andrés Manuel López Obrador, lo que significa su figura. Y sí creo que en este momento los resultados electorales que vemos siguen expresando la voluntad de apoyar un proyecto político presidencial. No creo que las variables locales hayan influido demasiado en lo que vimos el día de ayer. Rápidamente, nada más déjenme hacerle una pregunta porque ha generado polémica y polémica con la que yo personalmente no estoy de acuerdo. Criticar el hecho de que el presidente López Obrador haya inaugurado una de sus principales obras de la administración el mismo día de la elección. ¿De acuerdo o no? ¿Influyó o no? No sé si influyó, pero en desacuerdo. O sea, Digo que tiene que haber neutralidad presidencial. ¿tú crees que influyó entonces con esa inauguración? No sé si influyó, no, hay que medirlo, Paco, pero yo estoy en desacuerdo que un presidente haga eso. Raúl. No, yo a ver, yo estando en la calle en Puebla, no siento que haya sido un factor determinante el que haya o no anunciado una de las obras más importantes en la elección concretamente de Puebla. En Puebla hoy la gente habla de la inseguridad. Todo el país. Está sucediendo lo que pasó en muchas ciudades y aquí en Guadalajara nos pasó hace 3, 4 años cuando había los robos en restaurantes, por ejemplo, comensales, que llega una banda de delincuentes y roban a todos los comensales de un restaurante. Son las cosas que hoy a Puebla los tienen preocupados. Cosa que muchas ciudades como Guadalajara ya la pasamos, esas ya son historias que ocurrieron. Pero la gente está metida en ese tema y simplemente un comentario adicional que me llama la atención. La gente en Puebla no cree del accidente de Moreno Valle y de la esposa. El ciudadano común y corriente, además de que no se ha explicado por parte de una autoridad qué fue exactamente lo que pasó con ese helicóptero, mucha gente piensa que se fueron, que se fugaron, que no están, sí, y que pues no cambiaron hubo, de nombre y de ciudad. Me llamó mucho la atención eso. Así es. Así es. Andrés, rápidamente. Así las cosas. Pues rápidamente está en nuestro ADN mexicano no creer en nada. Colosio no sabemos quién lo mató y ahí nos podemos ir con todas estas teorías de la conspiración. Creo que Andrés Manuel hizo mal en inaugurar este evento, pero no hay acusaciones de una elección de Estado en ningún lado. Al menos el asunto postelectoral en este momento no está centrado en que el presidente o desde la presidencia o desde el gobierno federal hubo una influencia muy fuerte en las elecciones locales. Muy bien, vamos a hacer una pausa y regresamos para opinar. Ya estamos de regreso para opinar y cerramos el bloque anterior con este tema. El presidente López Obrador encabezó el domingo la ceremonia con la que se dio inicio formal a los trabajos de construcción de la refinería de Dos Bocas allá en Tabasco. La obra correrá a cargo de la Secretaría de Energía y de Petróleos Mexicanos. Andrés Villarreal, ¿qué opinión tienes en este entorno? Rocío Nale, la secretaria de Energía, dijo que en 3 años estará lista. Bueno, yo creo que este puede ser, para usar lo que dice el propio municipio donde está Dos Bocas, puede ser el paraíso o el infierno de Andrés Manuel López Obrador. En Guadalajara se acaba de inaugurar esta muestra de En casa con mis monstruos de Guillermo del Toro y me parece que en ese lugar, dentro de ese lugar está Andrés Manuel López Obrador con el proyecto de Dos Bocas. Es excesivamente arriesgado. El informe que da el INCO en esta cosa rara que hicieron, casi un algoritmo en el cual ponen una serie de variables y dicen que las probabilidades de que este proyecto salga adelante son solo del 2%, son abrumadoras, pensaría yo, y prácticamente es contundente el INCO diciendo que ese proyecto no se debe de hacer y que se deben de buscar otras opciones. Y son los números, los datos para no irnos en
comentarios los que podrían ser lo más contundente para la dificultad de este proyecto. Si los expertos dicen que costaría 16,000 millones de dólares y el gobierno federal solamente está contemplando que costaría la mitad, 8,000 millones de dólares. Si los expertos dicen que un proyecto de esta naturaleza tardaría 8 años y Andrés Manuel López Obrador dice que en 3, digamos que lo hiciera en 5, digamos que no costara 8,000 millones de dólares, sino 12,000, de cualquier modo la tiene bastante difícil con un proyecto de este tipo. Si a eso le vamos sumando cada una de las etapas, cada uno de los requisitos que se tienen que tener en cuenta para, por ejemplo, la manifestación de impacto ambiental, que ya la tienen para lo que es la adecuación del terreno, pero no está lista la que tiene que ver con el proyecto en todo su conjunto, pues nos vamos a ir topando con una serie de dificultades. Creo que está arriesgando muchísimo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador con este proyecto de Dos Bocas. No sé qué tanto le va a dar, los mismos números, o sea, solo adecuándonos a los datos. Si estamos hablando, los números oficiales hablan de 170,000 barriles diarios de gasolina que estaría dando Dos Bocas cuando concluya, por supuesto, y tenemos un déficit de 600,000 barriles, pues entonces Dos Bocas no va a resolver nuestro problema de suministro de gasolina. Entonces, me parece que es un juego muy arriesgado. Casi pareciera que Andrés Manuel está poniendo su resto en el asunto de Dos Bocas y jugándoselo todo a un volado. ¿Le ha resultado en otras ocasiones? Sí, pero no estoy seguro que aquí que pueda suceder con Dos Bocas. Yo la verdad no sé si es tan dramática la decisión de Dos Bocas, porque aparte es un proyecto sexenal. Yo creo que los plazos están, pues por supuesto que adaptados a los deseos del presidente más que a la realidad, pero creo que por un lado pues va muy en la línea del discurso presidencial. López Obrador entiende que una parte de la que debe impulsar se llama seguridad energética. Y ahorita que hablábamos del caso Trump y cómo dependemos de Estados Unidos y cómo con un impuesto del 5% nos ponen a temblar y ya queremos decirle al presidente Trump que ahí pare, que mejor no nos bulie, pues también hay un asunto que tiene que ver con la dependencia que tenemos de combustibles de los Estados Unidos. Es decir, tenemos esa dependencia y es cierto que nunca ha habido un amago de Estados Unidos de interrumpir el flujo de gasolina hacia México, pero sí en otros países. Ustedes recuerden en el invierno de 2008 cuando lo hizo Rusia con relación a Ucrania por un problema político. Es decir, me parece que en términos de seguridad energética México no puede ser un país que de los 750,000 barriles que consume al día solamente pueda refinar una quinta o una sexta parte. Creo que la mejor alternativa hubiera sido, desde mi punto de vista, llevar al 100% las 6 refinerías existentes que tenemos en este país y con eso alcanzaríamos más o menos la mitad de las gasolinas que necesitamos todos los días para mover las distintas ciudades de nuestro país. Creo que lo que busca Andrés Manuel con este proyecto sí es seguridad energética, pero también es su símbolo. Es decir, ya ven, Dos Bocas significa la derrota del proyecto neoliberal que nunca impulsó la refinería, que nunca impulsó la gasolina nuestra en México, que terminó quebrando a Pemex. Me parece que el discurso nacionalista de Andrés Manuel en este tema es lo que mueve el proyecto y no creo que por más valoraciones que haga el INCO o más estimaciones que hagan los expertos, Andrés Manuel diga adiós. Lo que sí puede es achicar el proyecto, pero no creo que le diga adiós al proyecto de Dos Bocas. Coincido contigo en que es el símbolo y es lo que ha manejado el presidente López Obrador, símbolos. Y él lo que está buscando es precisamente seguir y rescatar la empresa de todos los mexicanos, la autonomía energética y ha desechado, que eso es lo que preocupa y seguramente a lo que se refiere Andrés, es que los propios expertos de su gobierno, los expertos del Instituto Mexicano del Petróleo, que fueron los primeros en decir no es viable, sí. Sin embargo, el presidente va adelante con esto. Que fue el proyecto original, que era poco más de 300,000 barriles. Original, sí, pero también el mismo subsecretario de Hacienda ya había señalado que ese proyecto por lo pronto no se iba a realizar en este sexenio y el presidente lo desmiente y anuncia el inicio como ya directamente está haciendo. Creo que el anuncio de esta majestuosa obra fue borrada en cierta forma o fue, digamos, si no borrada, sí el minimizada. tema de este amago
sí pasó a un segundo término, cuando quizás el presidente esperaba que esto hubiera sido una de las noticias más importantes que hubieran prevalecido durante las mañaneras en los próximos días. Sin embargo, el tema del amago de Trump me parece que ubicó esta noticia, que para el presidente, por su forma, por su estilo, por su centralismo de decisión, hubiera sido una de las noticias más importantes. Me parece que pasó a un segundo término. A ver, en este entorno, esta mañana, ante las críticas por la inauguración y por todo el tema de Dos Bocas, el presidente recalcó una vez más, y lo voy a leer textual: saben lo terco que soy, lo perseverante, y lo voy a seguir siendo. Pregunta: ¿qué gana Andrés Manuel López Obrador con esta terquedad? Pues a ver, yo creo que la terquedad tiene dos filos. Tiene un filo que es positivo, los que somos o los que buscamos ser tercos todos los días en los trabajos, en todo, es positivo. Yo creo que la voluntad de que las cosas, y eso lo tiene López Obrador, y cuando vemos los estudios que se hacen sobre por qué la gente apostó en su momento, en 2018, por Andrés Manuel López Obrador, mucho tenía que ver con eso, con la voluntad. Yo voy a ir contra la corrupción, yo voy a hacer esto, yo voy a recuperar, y todos los días en la mañanera hay, digamos, brotes impresionantes de voluntarismo. Tal secretario, muévete, quiero tener esto ya de esta forma. Entonces creo que esa terquedad para mover un elefante tan difícil de mover como es el gobierno federal me parece que es positiva. Hay otra parte de la terquedad que es negativa cuando apuestas por proyectos que ya te están diciendo, oye, fíjate que puedes tener un problema, fíjate que si te llevas a Pemex entre las patas, eso se puede llevar a la economía mexicana. Creo que Andrés Manuel puede tener los dos. Esperemos que la parte positiva de la terquedad se imponga a la otra parte más negativa de la personalidad de López Obrador. Así es. Sí, que no nos va a llevar a un hoyo negro, como hay quienes pronostican que eso puede ser precisamente el desfonde de muchas de la economía del país. Ojalá no lo sea. Andrés. No creo que este tema de Dos Bocas conecte tanto con la gente como señala Raúl. Es decir, no creo que sea un tema tan digerible para la mayor parte de los ciudadanos mexicanos a los que normalmente se dirige Andrés Manuel López Obrador en todos sus discursos. Aun cuando sabemos que es completamente distinto cuando habla en la plaza pública, es decir, los sábados y los domingos, a cuando habla a los medios o a los que vayan a la mañanera de lunes a viernes. No creo que conecte con esa facilidad, pero me parece que es muy difícil decirle al presidente que esta locura de proyecto no va a llegar a buen término, cuando lo mismo le han de haber dicho en el 2006, que no podía ganar, en el 2012 y en el 2018. Una persona que ha ganado y ha remontado, porque ha sido él. El que persevera alcanza. Darle ese logro. Me parece que ya es muy difícil decirle. Y si no se termina en 3 años, por eso decía yo, no importa, porque ya pasó la elección intermedia, y si lo termina en 5, quedará perfecto para la elección, para la sucesión presidencial. Y sí se convertirá, como dice Enrique, en un símbolo importante, aunque no entendamos exactamente qué significa la refinería de Dos Bocas. Bueno, pues hasta aquí el tema para opinar. Por supuesto, les agradezco a mis compañeros Enrique, Andrés, Raúl, muchas gracias como siempre, pero sobre todo a usted que nos haya permitido presentarles estas opiniones, estos debates, y usted se queda con la mejor opinión. Por lo pronto, lo invito, mañana hay para opinar desde Guadalajara con Raúl Frías Lucio, y los dejo con los memerables. Muy buenas noches.